vimos que en el proceso o en la operación unitaria de agitación o de mezclado, partíamos de un repauso y empezábamos en un movimiento, ¿no? Entonces, para una explicación que necesito que se acuerden, vamos a tomar en cuenta lo que les había dibujado, que tenemos un paquete de masa o de materia que se está moviendo. Entonces, esta cantidad de materia que se empieza a mover, ya, va a tener líneas de trayectoria, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos definir estas líneas de trayectoria? Háganme cuenta que aquí, este es una partícula, ¿ya? O esta es una molécula, ¿ya? Esta molécula va a tener diferentes componentes de su velocidad, ¿ya? Estamos analizando el componente, el vector velocidad, ¿ya? Si es que este es el movimiento o la dirección el desplazamiento, perdón, de la molécula, las líneas de trayectoria vienen a ser la tangente del vector de velocidad, ¿ya? En otras palabras, si toda mi cantidad de materia se mueve en esta dirección, la línea de trayectoria me está marcando la dirección de dicho movimiento, ¿ya? Esto espero que se acuerden, es un poquito de mecánica de fluidos. Estas líneas de trayectoria, cuando el movimiento del fluido se da de una forma ordenada, en otras palabras, que las líneas de trayectoria se muevan de esta forma, tenemos un régimen de flujo laminar. Ahora, si es que esta trayectoria es caótica, es decir, viene por aquí, se va por acá, tiene diferentes direcciones. Es decir, está en forma caótica. Caótica. ¿Qué régimen de flujo tenemos? Turbulento. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué ha sido el régimen de flujo, chicos? Correcto, la forma en la que se está moviendo, la forma en la que se da el flujo de un fluido. Entonces, esto nosotros lo podemos decir porque ya hemos visto fotos, porque ya se dedujo, etcétera, ¿no? Ahora, si nosotros no tuviéramos una foto para tomarle al fluido, no podríamos saber cómo se está moviendo, ¿no? Para aquello, nosotros podemos calcular a partir de un número adimensional, que es el famoso número de Reynolds, nosotros podemos saber qué tipo de régimen de flujo tenemos. El número de Reynolds no es nada más que una relación, una comparación, si se puede decir así, entre las fuerzas de inercia, a ver, perdón, escribí mal aquí, entre las fuerzas de inercia, en otras palabras, las fuerzas que están causando el movimiento, sobre las fuerzas viscosas. Es decir, las fuerzas que causan el detenimiento o el freno, ¿ya? Si estas fuerzas viscosas son bajas, vamos a tener un flujo turbulento. Si es que estas fuerzas viscosas son altas, vamos a tener un flujo laminar. Es así de sencillo, chicos. Entonces, el número de Reynolds no es nada más que esta relación. Y esta fórmula que nosotros sabemos, densidad por el diámetro por la velocidad sobre la viscosidad, es una fórmula que se aplica únicamente en flujo por tuberías, ¿no? Esto es en flujo de tuberías. Incluso aquí aparece el diámetro interno de la tubería. Cuando veamos agitación, vamos a ver que también podemos calcular el número de Reynolds, porque acuérdense que el número de Reynolds me servía para saber cómo se mueve o la forma en la que se mueve un fluido. Y acuérdense que en la agitación pasábamos de un estado estático a un estado en movimiento por la inducción o por la introducción de una energía que genera o que induce al movimiento. Entonces, el rato que aparece este movimiento, tenemos que identificar cómo se está moviendo, que es a través del número de Reynolds. Pero ya no vamos a poder hacerlo a partir de esto de aquí.
porque acuérdense que esto es por una tubería, es el flujo por una tubería. Aquí ya no tenemos una tubería, vamos a tener un cilindro, un tanque, ¿no? En su momento hemos de ver que este número de Reynolds se puede evaluar de otra forma para agitación. Entonces vamos a analizar el mismo sistema de la tubería en la cual se mueve un fluido. Entonces nosotros vamos a analizar qué es lo que sucede con este sistema. Nuestro sistema es de esta porción de aquí, lo que está entre azul. ¿Ya? Entonces esta es la entrada, esta es la salida. Cuando yo quiero transportar un fluido, lo único que estoy haciendo es generar, cuando yo quiero, sí, transportar un fluido y no tengo ningún obstáculo en el sistema de transporte, la energía con la que entra el fluido va a ser igual a la energía con la que sale. Esto de acuerdo a la primera ley de la termodinámica. Esto de acuerdo a claro, a la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, verán, vamos a ponerle aquí 1 a la entrada y 2 a la salida. Cuando este fluido necesita más impulso, se puede colocar un dispositivo mecánico, que es una bomba, ¿cierto? Entonces, estas bombas consumen energía. Entonces, para poder conseguir este impulso que necesita mi flujo, es decir, que entre con la energía 1 y salga con la energía 2, yo consumo una cierta cantidad de energía. Esta va a ser la energía que consume la bomba, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre adicional a esto cuando tenemos una tubería? Le voy a pintar de verde, de morado. Cuando tenemos un fluido a través de una tubería, este fluido va a tener un cierto conjunto de moléculas que están en contacto íntimo con la superficie, que sería aquí, ¿no es cierto? Entonces es como verle así. Vamos a tener esto. Entonces aquí, estas moléculas, como están en contacto con la superficie del material por el cual estamos transportando, reciben una fuerza opositora al movimiento, que es el rozamiento, o como le conocemos, como la fricción, ¿ya? Al tener, perdón, me estoy olvidando de algo. Esta capa de moléculas que está en contacto con el material se conoce como capa límite, ¿ya? Entonces, esta capa límite, al tener contacto con la superficie y darse la fricción, tiende a tener una velocidad muy cercana a cero. Es como que le está frenando, pero no es a todo el fluido, sino solamente a esa parte de moléculas. Es decir, solamente a la capa límite. Esta condición en la cual la velocidad tiende a cero se conoce como condición de no desplazamiento. ¿Ya? Entonces, esta condición de no desplazamiento, o en otras palabras, esta fricción que se da aquí, que es la morada de acá arriba, lo que me generan es que exista una pérdida de energía, porque la energía que proporciona la bomba se está perdiendo, una cierta cantidad se pierde por la fricción. Entonces aquí vamos a colocarle como energía mecánica perdida. ¿Ya? Entonces, si hacemos el balance de energía en este sistema de aquí, nosotros vamos a tener que la energía que entra, que es la energía 1, más la energía que también entra, que es de la bomba, tiene que ser igual a la energía con la que sale más la energía mecánica perdida. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en un sistema de este tipo, especialmente cuando existen dispositivos mecánicos, es muy importante determinar la energía que consume ese dispositivo mecánico. Por ejemplo, aquí sería muy importante determinar
¿Qué cantidad de energía me está consumiendo la bomba? Ya hemos obtenido esta ecuación del balance de energía, ¿no? Ahora, esta misma formulita yo la puedo expresar en términos de altura. Esto se trabaja bastante ¿cómo es? En mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, esta fórmula yo le puedo expresar como P1 sobre el peso específico más la velocidad al cuadrado, aquí es 1, sobre 2 gravedades más Z1, que es la altura, más H, que es la altura de carga de la bomba, es igual a P2 sobre peso específico más velocidad al cuadrado 2 sobre 2 gravedades más Z2 y más la sumatoria de las pérdidas, ¿no es cierto? Esta formulita es la que se utiliza bastante en mecánica de fluidos, pero si ustedes le ven, es muy equivalente, o es equivalente, perdón, a esta fórmula que no es nada más que un balance de energía.